recorrido, sobre todo lo que puede aportar para que pensemos entre colegas hoy, tiene que ver con poder mirar la escuela, yo digo, desde distintas perspectivas. Pensar la transformación escolar implica necesariamente ponerse en los zapatos de quienes piensan el sistema, ponerse en el zapato de los docentes y sus prácticas pedagógicas, ponerse en los zapatos de los directores, que estamos tan exigidos hoy como para pensar nuevas formas de ser escuela en un contexto de emergencia, en una pandemia inédita, en donde debemos seguir educando y encontrando nuevas formas, digamos, de sostener el vínculo pedagógico con nuestros estudiantes. Y también implica ponerse los zapatos de distintos sectores sociales para la transformación educativa. Mi recorrido ha sido así un poco inquieto, así que vengo a compartir con ustedes, no sé si tantas respuestas, pero algunas preguntas. Así que la invitación es a que conversemos y entre todos podamos ir intercambiando ideas que nos permitan construir senderos de transformación educativa. Así que voy a empezar compartiendo la presentación. ¿Cómo diseñar experiencias de transformación? ¿Por qué hablamos de diseño? Realmente los docentes somos diseñadores de experiencias educativas y construimos nuevas formas y recreadas de enseñar. Ahora, poder pensar la transformación de la escuela implica imaginar otros escenarios posibles. Y voy a arrancar con esta imagen. Las imágenes generalmente nos conectan con un universo más de lo simbólico, que nos ayuda a encontrar un costado más creativo, salir de la lógica intelectual en el que a veces podemos discutir la transformación educativa y poder encontrar marcos explicativos, conceptuales, pero siempre en la línea intelectual, ¿no? La escuela siempre ha favorecido, por una cuestión de cultura escolar, la predominancia de, si quieren, del pensamiento. Van a decir los médicos de neurociencias, que es la predominancia del hemisferio izquierdo, ¿no? Esto que fue avanzando en la ciencia, que aquellos estudiantes que tienen, digamos, mayor facilidad para construir razonamientos lógicos van como tiro en la escuela, pero aquellos estudiantes que tienen un estilo cognitivo, donde son más holísticos, donde comprenden de un modo más perceptivo, corporal y artístico, la escuela que los obliga a estar en un formato a veces lineal y de reproducción, le cuesta más apropiarse de sus aprendizajes. Hay una gran potencia en poder trabajar con las imágenes, con las metáforas y el universo simbólico a la hora de pensar procesos de diseño. Y traigo acá una imagen de Gustavo Gallina que seguro lo conocen, y si no, los invito a que lo busquen en la web. Tiene un montón de, digamos, de producciones que interpelan la escuela como formato. La interpela desde la mirada de los estudiantes, la interpela desde la mirada de los padres y nos hace pensar. Cuando yo digo interpela es porque nos abre preguntas. Y las preguntas en realidad son muy poderosas en la medida que sean preguntas profundas, como para poder abrir procesos de diseño. Esta obra se llama Atrapa Sueños, ¿no? Como un cazador de sueños, de estos sueños que tenemos todos como docentes a la hora de soñar una escuela posible, una escuela que pueda ser mejor, que pueda asegurar aprendizajes más profundos para los estudiantes, aquellos que hagan sentido a sus proyectos de vida y a la construcción de ciudadanía. Ahora, el primer paso que vamos a dar mirando esta imagen y conectándonos cuáles son estos sueños que queremos entre todos atrapar y hacerlos realidad, implica como tres grandes desafíos. Uno es desnaturalizar la mirada. Nosotros todos, y casi les diría gran parte de nuestra población, tenemos experiencia de escuela. Todos entendemos que más o menos hay algunas conductas sociales que se esperan en la escuela que se repiten como rutinas, ¿no? Uno esperaría, olvidémonos por un segundito de la pandemia, uno esperaría que más o menos a las 8 de la mañana, en muchos lugares de la ciudad y del territorio argentino, los chicos están yendo a clase, pues entonces vienen con su guardapolvo blanco, hay muchos docentes que nos predisponemos a enseñar, hay un espacio habilitado para esto que es el aula. Todos tenemos alguna experiencia de lo que es aprender mirando un pizarrón y escuchando una clase. Entonces, tenemos que entender que nosotros, en realidad, nuestra mirada sobre la escuela está muy impregnada con este formato que lo damos como natural, como que debiera ser así la escuela. Pues la clase
para los chicos de secundaria es normal que dure 40 minutos. ¿Cómo haríamos una clase que dure de repente toda la jornada y es la misma clase? ¿O por qué no podría durar 15? Van a preguntar algunos adolescentes en este proceso que les voy a contar. Entonces hay que desnaturalizar la mirada de lo que está instituido, como para poder imaginar cómo sería posible una escuela que no responda a este modelo de escuela. Finalmente, para en este proceso de diseño, más allá de naturalizar la mirada, tenemos que poder reconocer algunos marcos referenciales. O sea, la escuela tiene una gramática escolar y que está muy condicionada por estos referentes, que ahora vamos a hablar cuáles son, pero que sin duda refieren al currículum, que sin duda refieren a la evaluación, a la organización del tiempo y del espacio, a cómo se dan los vínculos, el rol docente, el rol estudiante, y sin duda también hay que pensar fuertemente en cómo se acompañan las trayectorias de los estudiantes. Vamos a reconocer cuáles son estos elementos de la gramática escolar, porque solamente reconociéndolos y poniéndolos en juego de un modo distinto es que podremos diseñar experiencias de transformación. Y finalmente, este último punto es el más difícil digo, trayendo acá la experiencia de un conjunto en este momento de miles de docentes, que cuando decimos queremos imaginar una escuela distinta, nos cuesta un montón, porque nos encontramos todavía como muy encorsetados con estas condiciones del sistema que vamos a ver que son complejas. Así que estos son los 3 desafíos que les quede como para seguir pensando después de este encuentro. Esta experiencia de estas 2 horas que tenemos en este espacio de diálogo tiene 3 momentos. Uno es poder recuperar el sentido del cambio escolar. Mucho se habla de innovación escolar, y a veces las innovaciones pasan, como yo digo, perdónenme el lenguaje coloquial, ¿no? Pero pasan como amores de verano. Digo, bien, me entusiasmo, está buenísimo cambiar las prácticas de evaluación, qué bueno estas metodologías activas como estrategias de enseñanza, y así como pasan, vuelve la inercia del sistema. Como un amor de verano, pasó. Las innovaciones no son modas, este es el riesgo. La innovación realmente duradera es aquella que apunta al foco duro de la escuela y que trata de cambiar la cultura escolar. Entonces, solamente va a ser perdurable aquella innovación que no aparezca solo como una novedad, sino que responda a cambios necesarios y profundos que nos impliquen a todos. Entonces, desde ahí vamos a ver por qué cambiar, por qué le encontramos significado y sentido a tener que transformar la escuela. En una segunda parte vamos a presentar una experiencia concreta, una experiencia que está haciendo. Yo les voy a contar una historia que arranca y que en este momento se sigue escribiendo, que nos permite analizar algunos elementos y compartir aprendizajes. Y finalmente vamos a abrir un espacio de diálogo, que es casi que diría el que más me entusiasma. Así que ahí vamos. Esta es una pregunta, miren todas las imágenes de escuelas que hay. Para ser honesta, faltaría alguna imagen de escuela rural que también tenemos en la red que dirijo. ¿Qué vale la pena enseñar y aprender en la escuela? Porque en definitiva la función social de la escuela sigue siendo la misma. Sigue siendo vital en una sociedad, y en este contexto de pandemia casi que les diría que uno de los grandes aprendizajes que nos deja como sociedad es que todos estamos discutiendo la presencialidad o no la presencialidad, porque en definitiva lo que está en juego es el valor que aporta la escuela a la vida de los estudiantes, desde la socialización, desde la construcción de aprendizajes, desde hasta para el desarrollo evolutivo, para la construcción de un futuro. ¿Qué le pasa a los jóvenes con pensar un futuro y sus proyectos de vida en nuestra sociedad y formas de participación activa y que sean protagonistas de la construcción de la sociedad que queremos? Ahora, esta pregunta sigue volviendo recurrentemente mientras pasan los tiempos en la escuela y las décadas. ¿Qué vale la pena enseñar y aprender? Y desde hace un tiempo que venimos discutiendo acerca de una sociedad que cambia, de una cultura digital que avanza, y la única constante es el cambio social, y la escuela pareciera permanecer como más, no sé si estática, pero sí más resistente. En la escuela las prácticas culturales
siguen siendo muy permanentes. No se cambian estas cuestiones instituidas, aun cuando la sociedad, los chicos salen de la escuela y se encuentran con un montón de cambios que son vertiginosos. Entonces, para dar respuesta a esta pregunta, hace unas décadas, los voy a repasar brevemente, pero que empezamos a ver algunos formatos. Y miren cómo viene. La pregunta empieza a darse en el contexto internacional, uno podría decir, y aparecen a decir la escuela, que vale la pena que los chicos aprendan habilidades. Un montón de bibliografía, que no los voy a aburrir ahora en una hora, un montón de bibliografía con respecto a por qué es importante enseñar a las habilidades del siglo XXI del cual hablamos, y acá hay un marco referencial, digamos, que toma la UNESCO y aporta un conjunto de habilidades y subhabilidades, y dice la discusión acerca de qué enseñar en materia del currículum no estaría tanto dado por las áreas del saber disciplinar, como está pensada la escuela, sino que la centralidad debiera estar en el desarrollo de determinadas habilidades y cómo estos saberes disciplinares se ordenan para que los chicos en el desarrollo de estas habilidades puedan ir apoyándose en los conocimientos específicos de cada disciplina. Y miren las habilidades que aparecen. Entonces aparece todo un conjunto que tiene que ver con habilidades para la vida personal y profesional, y eso en qué abre, en un montón de desarrollos de habilidades sociales, iniciativa y autodirección. ¿Esto está explícitamente en el currículum cuando se hablan las disciplinas? No, pero sin embargo lo reconocemos como una habilidad que tienen que poner en juego. Aparece la necesidad de acompañar a los chicos en el desarrollo del liderazgo. Todos estos conceptos que empiezan a inundarnos, los docentes y los directivos de escuela decimos, bueno, ¿cómo? Si el diseño curricular no me lo explicita tan claramente, pero pareciera que las metas están por ahí, va a decir este conjunto, digamos, de la UNESCO. Otro marco referencial interesantísimo, casi le diría uno de mis favoritos, es el que lo deben haber escuchado, que es Michael Fullan, y que tiene toda una red de escuelas que hablan del aprendizaje profundo, el desarrollo de competencias para un aprendizaje profundo, y es la red global, de la cual de los países de nuestra región pertenece Uruguay. La red global, cuando uno ve Uruguay cómo avanzó, son parte de esta red. Y lo que dice es, para que haya aprendizaje profundo, los alumnos deben desarrollar este conjunto de 6 competencias básicas. Miren, antes hablábamos de habilidades, ahora hablamos de competencias. Pero parecieran estar en diálogo, porque otra vez aparece la necesidad de que nuestros estudiantes aprendan a comunicarse, la creatividad, la ciudadanía, el pensamiento crítico. Acá aparece el carácter, que recién hablábamos de las competencias más personales, de habilidades sociales, el liderazgo, y finalmente que aprendan a colaborar para la construcción de conocimiento. Todos estos enfoques internacionales acerca de qué vale la pena enseñar y aprender en la escuela para el mundo que les toca vivir a nuestros estudiantes, aparece el marco local. Y acá aparece Argentina, con toda esta referencia que nos ayuda a organizar los aprendizajes en la educación obligatoria, Consejo Federal, que plantea como algunas rutas o algunas metas en materia de, digamos, competencias, y aporta un horizonte al 2030. Sobre todo, si quieren, esto lo marcó fuertemente con lineamiento para secundarias, ¿no? Pero que sin duda inunda para abajo todos los sistemas de educación primaria, inicial, e incluso se empieza a discutir fuertemente en algunas jurisdicciones de nuestro país el diseño curricular de maternal, donde están diciendo, donde en algunas no está organizado por áreas disciplinares, como todos reconocemos el diseño curricular, sino que en algunas jurisdicciones, sobre todo educación maternal, está organizada por ejes de experiencias, que hablan de alfabetización cultural y de desarrollo personal de los niños y niñas. Bien, ahora, todo este conjunto de marcos referenciales y conceptuales, en realidad, ¿cómo bajan a la escuela? Porque a veces pasa que está muy, a mi criterio, al menos de mi punto de vista, está como muy sobrevaluado
la producción académica, la construcción intelectual, y se los digo como mujer de academia, que investigo, digo, no me malinterpreten en esto, pero no entramos en diálogo con el saber práctico, con el saber escolar, con el saber que tienen los directores a la hora de gestionar la transformación, y es el saber del día a día en la conducción, con el saber que tienen los docentes para reinventar sus clases. Entonces, hay que empezar como a poner en valor el saber práctico de la gente de escuela, que entre en diálogo con estas construcciones teóricas, disciplinares, porque solamente desde acá se va a construir un conocimiento legítimo que nos ayude a entender y a explicar. Y es interdependiente esta relación. Entonces, estamos muy acostumbrados a escuchar marcos conceptuales y teóricos explicativos que nosotros debemos aplicar en la escuela, cuando en realidad hay emerge la necesidad de que la voz de la escuela aparezca con mayor protagonismo a la hora de delinear los procesos de transformación escolar, y que las políticas públicas debieran acompañar esos procesos de transformación participativa con mucho liderazgo de las escuelas. Y ahora vamos a ver que esto es posible. Pero volviendo a esta placa, la cultura escolar, que es el modo que nosotros tenemos de ser y hacer escuela a diario, se enmarca en una cultura que ya está establecida y que muchos autores, y acá sí vamos a poner un marco explicativo a lo que se da todos los días en la escuela, que tiene que ver con lo que ellos llaman la gramática escolar. Y dice así: las formas de lo escolar es lo que dan sentido a la escuela. Tanto la forma tiene tanta fuerza, colegas, que muchas veces condiciona el contenido de que enseñamos, porque la forma es como que yo a veces digo, estamos en un corset, ¿no? Donde en realidad, bueno, pero sí, no podemos cambiar mucho el horario, y las rutinas hacen que la organización de los espacios de la escuela sea el aula. Podemos aprender en otros lugares, podemos aprender en el pasillo, podemos aprender en una plaza. Por Dios que la pandemia nos trae esta oportunidad, porque realmente ha cuestionado todos los elementos de esta matriz escolar de la que hablan los autores. La pandemia hackeó, van a decir algunos autores, como Lila Pinto, una especialista en gestión y una amiga, dice: hackea la organización del tiempo. ¿Qué pasa con el tiempo virtual y con el tiempo presencial? Hackea el elemento del espacio. ¿Cómo sería que los chicos puedan aprender en todo lugar, no solamente en la escuela? Y ahora en realidad la escuela se hace extensiva a las casas, porque los chicos están aprendiendo de sus hogares en los momentos que estamos con mayor aislamiento. Entonces hay otros elementos como el currículum, con las prácticas de evaluación, que están en este momento siendo cuestionadas, y todos estamos transformando un modo distinto de ser escuela en condiciones de emergencia. Pero estos componentes duros de las formas de la escuela, te corremos el riesgo que cuando volvamos, digamos, a cierto grado de mayor permanencia de presencialidad, volvamos a lo instituido, como si nada hubiese pasado, ¿no? ¿Qué aprendizajes debemos sacar de este tiempo de pandemia? Ahora, queremos transformar justamente esta gramática escolar. Y la pregunta es, ¿cómo se hace? Sabemos que debemos cambiar, el sentido lo tenemos claro. Los chicos tienen que aprender el desarrollo de capacidades que los ayuden a adaptarse por muchos años, cuando salgan de la escuela, a adaptarse a un mundo cambiante, a un mundo que les requiere todo el tiempo mucha adaptación a cambios culturales y tecnológicos, mucho más rápido. Yo no sé la edad de los que están aquí, pues no lo puedo visualizar, pero yo tengo 45 años, ciertamente. Los cambios culturales que están viviendo mis hijas, que tienen 20, son mucho más vertiginosos en tiempo. Algunos especialistas que estudian el futuro del trabajo o los cambios culturales con relación a las formas de participación en la ciudadanía y producción, dicen de que las nuevas generaciones van a cambiar por lo menos entre un promedio de 7 y 8 veces de trabajo. Yo pienso la vida de nuestros antecesores, o sea, de mis padres, gracias que han cambiado 2. Entonces, hay una necesidad de ayudarlos a que se adapten a este dinamismo que les va a exigir la sociedad que viene. Entonces, sabemos entonces que la centralidad de lo que hay que enseñar está puesta en el desarrollo de capacidades, de habilidades o competencias. No vamos a entrar en esa discusión técnica, pero sí sabemos
que no estamos discutiendo concretamente el contenido de un área disciplinar. Bien, si tenemos que desarrollar capacidades, que es el término que más me gusta, ¿cómo tendría que adquirir dinámica estas formas de lo escolar? ¿Qué debiera cambiarse de esta gramática? Pues tenemos que enseñar capacidades, ya no tanto espacios disciplinares estancos, y me imagino la experiencia de escuela secundaria con 14 encuadres curriculares. Y la de biología tiene su librito y su didáctica, y la de matemática pues el suyo, y la de prácticas del lenguaje, es distinto. Entonces, es muy complicado pensar transformaciones o querer que suceda algo distinto en la escuela y obtener distintos resultados si pues entonces siempre hacemos lo mismo. Entonces tenemos que cuestionar, para una escuela, digamos, que puede innovar, tenemos que cambiar la matriz escolar. ¿Cómo la transformamos entonces? Y acá viene la segunda parte de la presentación, que les voy a contar una historia. ¿Por qué una historia? ¿Sí? Más allá de que soy una enamorada de la literatura y de los textos narrativos, me parece que encierran algunos saberes. Y acá recupero a Brunner, digamos, uno de mis favoritos, ¿no? Que todos lo hemos estudiado pues, en el profesorado, aunque estemos de distintos niveles aquí docentes, todos hemos pasado por Brunner. Y dice así: es muy probable que la importancia de la narración para la cohesión de una cultura sea tan grande como lo es para la estructuración de la vida de un individuo. Impecable. Nosotros todos tenemos en nuestras historias vitales y en las configuraciones de nuestras subjetividades una narración, una historia que da sentido a quienes somos. Y las escuelas también la tienen. Las escuelas tienen una historia que la han construido quienes han habitado en ella, los estudiantes, los distintos directivos, los docentes que han pasado, la comunidad. Esa singularidad que tiene cada escuela, aunque sean de un mismo grupo, ¿no? Que sean de un mismo segmento, sean escuelas de gestión estatal, sean escuelas de gestión privada, sean escuelas que están en contextos rurales, sean escuelas de gestión social. A ver, la educación en nuestro país es pública. Todas somos escuelas públicas de distintos tipos de gestión, pero todos tenemos al menos un sentido compartido, que es el de poder educar y que nuestros estudiantes tengan aprendizajes significativos, permanentes. Todos estamos llamados a la inclusión, que podamos dar igualdad de oportunidades con equidad en nuestro país. Problemáticas que aún no hemos logrado resolver y que ahora se ven mucho más al desnudo en un contexto de pandemia. Pero ciertamente, aún en esta diversidad que tenemos en el sistema, hay una profunda unidad en las metas educativas, que es el sentido de la escuela. Bien, ahora, ¿por qué Brunner le da sentido a una narrativa? Porque dice que desde la narrativa, desde la construcción de la historia, se puede construir una identidad y encontrar un lugar en la cultura propia. Y esto es interesante, que la escuela pueda construir su historia, de por qué está cambiando, de cuál es el sentido. Los procesos de transformación no vienen solamente de la mano de implementación de políticas públicas, sino cuando la escuela se hace protagonista y construye su identidad, con quienes están, con su comunidad, con la palabra de sus estudiantes, con las acciones y las decisiones que toman los directivos todos los días, con los docentes comprometidos en transformar las prácticas de enseñanza. Y esa es la narrativa que la escuela tiene que animarse a empezar a construir para darle sentido a la transformación. Si el sentido de la transformación solamente es aplicacionista, de modas pedagógicas y la implementación de políticas públicas, debo decirles, colegas, que está llamada a, digamos, a dormirse, no digo a morirse, a dormirse, miren lo que les digo, hasta que viene otra ola, pero no cambia el foco duro de la escuela. ¿Por qué me animo a hacer estas afirmaciones? Porque es la historia que les vengo a contar, al menos de una transformación que propone un cambio distinto en las formas en que todos participamos de la innovación educativa. La pregunta es, ¿la transformación de la escuela de quién depende? Discusiones de todos los sectores, ¿eh? Estoy hablando que, sobre todo en nuestro país, lo que es la transformación de la escuela secundaria, he participado de diálogos muy acalorados, donde participaba hasta, digamos, desde la gente de escuela, hasta los académicos, hasta los gremios, hasta el tercer sector.
La educación nos convoca socialmente a todos, pues entonces la transformación educativa no depende solamente de la implementación de políticas públicas, aunque son indispensables, ¿sí? ¿Por qué? Porque son quienes generan las condiciones para que se posibiliten, las condiciones desde la organización de la infraestructura, del presupuesto y de los gobiernos. Pero miren cómo está la balanza en este momento social. Pareciera que no solamente depende de las políticas públicas, sino que depende de un mayor protagonismo de la escuela y de la sociedad en general. Y cuando hablamos de la sociedad en general, hablamos no solamente, digamos, del tercer sector, de las organizaciones de la sociedad civil, que apoyan y acompañan, sino que también de la participación activa de las familias y por supuesto de la gente de escuela. Miren cómo se va, digamos, esta balanza está en discusión acerca, y ahí hay un modelo que nace, y que no es que nosotros lo hemos iniciado en Argentina, pero sí que hay otras experiencias mundiales que nosotros en un conjunto, digamos, de distintos actores de la sociedad, yo les cuento cómo nace Utopía, empezamos a ver en otros lugares del mundo. Fuertemente en Colombia con las escuelas Fontán, las escuelas Innova de Perú, todo lo que es la experiencia de Barcelona, y miren que no estoy diciendo Finlandia, digamos, porque está buenísimo compararse con Finlandia, pues no somos Finlandia. Y empezamos a ver, al menos en la ciudad de Buenos Aires, que nosotros importábamos estos modelos, ¿sí? Yo, ahí lo digo con zapato de directora de escuela, digo, yo quería elegir escuelas innovadoras, entonces podíamos elegir, pues el modelo de escuelas suizas eran unas, otra la Reggio Emilia, que es un modelo italiano espectacular, de todos hay que aprender, y lo recomiendo específicamente para educación infantil, todos los aportes que hace. El modelo de Reggio Emilia, que si lo estudian es italiano, tiene que ver con una región y con una localidad puntualmente de Italia, pero que sin duda ese modelo recupera los rasgos culturales de esa gente, no los nuestros, sino los de ese pueblo de Italia. Pero nosotros importábamos el finlandés, el bachillerato internacional, el IB, y todo uno diría puede llevar a una suerte de espejitos de colores y profundamente seductores, si uno se pone a discutir desde perspectivas pedagógicas, brillantes. Pero ¿por qué nosotros no podemos tener un modelo de transformación local? Donde recupere los rasgos de la cultura, la historia, la identidad, la narrativa del sistema educativo argentino, donde recupere el valor de la producción del conocimiento local. Nosotros en realidad tenemos muchas credenciales en educación, las universidades nuestras, o sea, tenemos un sistema muy poderoso en ese sentido. Entonces, aquí lo que había que animarnos era a empezar a construir un modelo local que le dé mayor protagonismo a la escuela, en la que participen también los distintos sectores, el sector privado, el tercer sector como organizaciones de la sociedad civil, que organice también, participe también en este caso de esta alianza, participa la Iglesia, pero de un lugar donde la educación es para todos, y la red está conformada en este momento por 80 escuelas de 15 provincias de todo tipo de gestión, y que nos permita estudiarlo y construir conocimiento. ¿Para qué? Solamente digamos, por el gusto que tenemos, digamos, los que investigamos en la construcción de conocimiento original, no es solamente eso, es porque el conocimiento y la evaluación de resultados, colegas, en nuestro país, de las iniciativas que hay en las escuelas, deben servir para que tomen decisiones quienes están a cargo de la construcción de políticas públicas. Solamente se pueden tomar decisiones de inversión cuando hay datos y cuando hay investigación que nos permite justamente hacer que esas inversiones sean más eficientes para el cambio educativo. Entonces, así nace Utopía. Utopía significa buen lugar, significa la palabra, pues muchísimos educadores estamos convencidos que la escuela es un excelente lugar, el mejor lugar donde pueden estar nuestros estudiantes para el aprendizaje y el desarrollo de sus habilidades. Entonces, convencidos que la escuela es un buen lugar, es que empezamos un camino de transformación de esta gramática escolar, que ciertamente es muy complejo. Nace en 2017, voy a pasar rápido porque aquí solamente estoy contando la historia, pero nace en el 2017 y lo que intenta es, miren, va a ser un modelo inclusivo. ¿Qué quiere decir inclusivo? Donde todos puedan aprender, todas las escuelas que quieran pueden sumarse a la red para aprender colaborativamente con otros. Esto que es muy lindo decirlo,
un modelo colaborativo donde aprendemos entre escuelas, no es tan sencillo de llevar a la práctica, porque nosotros venimos de una, y acá viene la historia, venimos de un modelo escolar donde las escuelas tenemos generalmente un modo de cambiar y de gestionar nuestras escuelas donde estamos en nuestra realidad, no salimos tanto a construir en red con otros, ¿no? Como que lo que más valoran la red es la posibilidad de intercambio horizontal entre docentes y en comunidades de prácticas de aprendizaje que les permite construir y que uno ayuda al otro a ser mejor escuela. Bien, aquí aparece un modelo inclusivo, transformador y de colaboración entre escuelas, que tenía 3 propósitos. Promover procesos de innovación. O sea que aquí la gestión está en el foco, la gestión de los equipos directivos. Entonces, ¿cómo acompañar procesos donde estén liderados justamente por quienes toman las decisiones todos los días en la escuela? Está bien, toman decisiones enmarcadas en determinadas reglamentaciones o disposiciones, digamos, que están organizadas por la política pública, pero justamente desde ese conocimiento de las reglamentaciones que debieran flexibilizarse, miren lo que les digo, no cambiarse, sino flexibilizarse para adaptar los procesos de transformación, es que toda esta construcción que ellos hacen de pensamiento puede generar diálogo con la implementación de las políticas públicas. Y finalmente conformar una red de escuela, para que entre todos podamos codiseñar experiencias que puedan dar nuevos sentidos a las prácticas escolares. ¿Cuál es el modelo? A ver, el modelo reúne 6 elementos, que es lo que todos reconocimos colaborativamente. Comenzamos con 16 escuelas, en este momento somos 80, pero comenzamos con 16. Y lo que dijimos es, bueno, a ver, veamos qué hicieron otros países para aprender. Estudiamos un montón de redes de escuelas y un montón, digo, algunas, pero de todos los continentes seguro, donde se habían empezado a movilizar algunos procesos sociales donde las escuelas asumían mayor implicancia. No eran solamente aplicar la implementación de políticas públicas, sino construir con. Entonces empezamos a ver esos movimientos y empezamos a discutir algunos enfoques pedagógicos que tenían. Estas de la red de Fulan, que les compartía, que es de cual pertenecen las escuelas de gestión estatal de Uruguay, es una de las más, para mí, de las más potentes en materia pedagógica, ¿no? Entonces, las empezamos a estudiar y empezamos a hacernos preguntas acerca de nuestro modelo. Y lo que veíamos eran condiciones de esta gramática diferente, sobre todo pensando en lo que es la implementación de la organización del trabajo docente. En escuela secundaria hay países que no tienen nada que ver con cómo estamos organizados nosotros por horas que vamos y venimos, pero ahora hay mayor, digamos, si les diría, identificación con la organización del trabajo docente en los otros niveles, en inicial y en primaria. Pues bien, reconocimos estos 6 elementos. Entonces, cada escuela, aún reconociendo estos 6 elementos, tiene que poder definir algunas metas de qué aspectos quiere transformar y por qué, y animarse a armar. No vale mejorar solo una, en el proceso de la red, no vale mejorar solo una dimensión. No vale mejorar las prácticas de evaluación solamente, aunque cuestionemos la evaluación sumativa, la evaluación formativa, un enfoque más, digamos, posicionado desde el lugar de una evaluación para los aprendizajes, sino una evaluación de los aprendizajes, y la acreditación, y la nota, y la prueba, y todas las prácticas que ya conocemos. Pues bien, no es solamente este modelo para mejorar la evaluación, tiene que mejorar por lo menos 3 elementos de la matriz en el mismo proyecto. Y ahí cada uno empezó a florecer determinados dispositivos de transformación donde se ponen en juego estas variables y van construyendo nuevas experiencias de transformación escolar. Y ustedes dirán, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hacen? Porque en realidad lo hacen las escuelas. Uno está al servicio, todo el equipo de gestión y el equipo académico que después les voy a compartir, está al servicio de la escuela que se piensa a sí misma. Y utilizamos la metodología de pensamiento de diseño, que no viene del campo de la educación, ciertamente, pero que hay muchas aplicaciones y muchas experiencias donde implementado en el campo educativo posiciona de un modo participativo a toda la comunidad a pensar un proceso de diseño de otra escuela posible, de otra experiencia.
Estos son los 5 pasos que proponen, que no son lineales, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes lo habrán escuchado, es más, si habrán tenido alguna experiencia de practicar con alguna actividad este tipo, digamos, de experiencia de colaboración con otros. Vamos y venimos todo el tiempo en el pensamiento de diseño, hasta que nos animamos a organizar un dispositivo, que es la parte del prototipo, y testearlo. ¿Testearlo para qué? Para probarlo, pues después mejorarlo, poder entre todos reflexionar en comunidad acerca de cuáles son las posibilidades, los resultados y mejorarlo. Pero acá lo importante no es el resultado de la primera experiencia de un dispositivo de cambio, sino que el resultado es el proceso de que la escuela hizo, donde se movilizó el capital creativo de la escuela en la medida que lo hayan podido hacer participativo, donde para el diseño de esa experiencia, que puede impactar en un cuarto año, o puede impactar en el segundo ciclo de la secundaria o de la primaria, o en el primer ciclo, y haciendo foco fuertemente en las competencias comunicacionales, en los procesos de comprensión lectora y producción escrita, en lo que podría ser todas las competencias comunicacionales, y quizás lo podemos pensar para otra área disciplinar. Miren que no digo disciplina, sino como otra área que pueda trabajar por proyectos. Estas experiencias uno puede elegir que el prototipo vaya dirigido o a un ciclo o quizás a un, es más, puede ir dirigido a toda la escuela y convocar a distintos actores institucionales. Pero el camino de este pensamiento de diseño tiene 3 grandes momentos. Uno es empatizar con la experiencia escolar. Y empatizar implica hacernos preguntas acerca de qué pensamos, qué sentimos, qué visualizamos, qué hacemos en la escuela todos los días, porque a veces tenemos como tan naturalizadas algunas decisiones que son así, que no nos hacemos preguntas ni por qué las hacemos, simplemente están como muy apropiadas. El primer paso es empatizar. Y la segunda es hacerse preguntas. Y preguntas poderosas, vamos a ver de qué se tratan las preguntas poderosas para finalmente terminar en conversaciones necesarias. Esto está dicho en palabras muy sencillas, 3 pasos que cada escuela hizo para pensar procesos de innovación. Y acá viene la conceptualización teórica. Tanto Mariana Maggio como Lila Pinto, ustedes saben que son 2 referentes académicas de nuestro país muy importantes, ambas están en el consejo experto de esta experiencia que estamos haciendo en red. Mariana tiene la enseñanza poderosa. Mariana habla de didáctica hace muchísimos años y sobre todo de la inclusión de tecnología, ¿no? Una tecnología aplicacionista. No es pensar que la escuela, digamos, haga la pregunta de, bueno, ¿qué hacemos con la tecnología en la escuela? Sino qué hace la escuela en una cultura digital. La pregunta parece igual, pero ciertamente es inversa. No es cómo metemos pensamiento computacional, no es cómo metemos en el currículum, en el horario, ahora de golpe robótica, o lo que tiene que ver con educación digital. No es cómo lo metemos, es qué hacemos con la escuela en una cultura donde cada vez va a exigir más que los chicos tengan pensamiento computacional, el desarrollo de habilidades digitales. ¿Se entiende? Es un cambio cultural al que la escuela debiera dar respuesta y no pensar que esto se soluciona como siempre lo hacemos, metiendo ahora una caja curricular que contenga estos contenidos y que viene un docente especial para darlo. No, porque en realidad el cambio cultural es tan fuerte que nosotros, en realidad los chicos, la información la tienen disponible nuestros estudiantes. La tienen disponible, digamos, en todos los entornos que participan, de redes, la web, la nube, todo ahí está la información. Una cosa es que esté la información, otra cosa es que esté el conocimiento. Que los chicos puedan operar, que puedan tener pensamiento crítico, que puedan darse cuenta cuáles son los saberes relevantes que están a disposición y qué pueden hacer con ellos. Todo ese proceso es el que hace la escuela. Ahora, ciertamente, para eso tenemos que ajustar nuestras prácticas de enseñanza. Y nuestras prácticas de enseñanza, nuevamente, requieren que podamos repensar algunos elementos de la matriz escolar. Acá les dejo esto no para ahora para aburrirlos teóricamente, pero sí para que entiendan que todo este proceso de transformación ciertamente tiene marcos explicativos que nos ayudan a comprender conceptualmente qué hay en el fondo. Las preguntas poderosas
justamente no son estas preguntas más instrumentales u operativas o que van a resolver el problema. Bueno, ¿cómo organizo el horario? ¿Cómo organizo? Esas preguntas operativas van a estar, pero finalmente lo que tiene que hacer las preguntas es qué vale la pena enseñar, por qué son algunas preguntas que merecen la reflexión, y eso implica tener tiempo para construir esos diálogos en la escuela, y que podamos otorgarles sentido para que haya un proceso de construcción de inteligencia colectiva. Les voy a dejar aquí, ciertamente hacer preguntas poderosas, debo decirles que fue lo que más nos costó en todo el proceso. Lila Pinto nos animaba a hacer, y no nos salían, o sea, hay que decirlo con sinceridad, nos costaba poder cambiar de esta representación de escuela conocida para pensar otro modelo distinto y interpelarla. Nos era tan difícil hasta que llegaron los estudiantes. Cuando le dimos la voz a los estudiantes, y simplemente lo que le dijimos fue, miren, estamos pensando cambiar la escuela. Y necesitamos escuchar un poco cómo la ven ustedes a la escuela, en esto de poder empatizar la experiencia. Entonces le dijimos, les vamos a dar unas cámaras analógicas para que ustedes saquen fotos de escenas de la vida escolar que a ustedes los problematiza, o los cuestiona, o quieren hacerse preguntas de por qué son así. Y es otras escenas de la escuela donde realmente son momentos donde ustedes se sienten gratificados, que la socialización les encanta, que se sienten que están aprendiendo, que están descubriendo cuáles son sus talentos, las cosas que les van interesando. Bien, les dimos cámaras analógicas, bien contracultural, al estilo del que es la escuela. Sacaron escenas que a nosotros nos interpelaban. Cuando vimos la muestra fotográfica de las escenas de escuela, que algunas son las que están en esta presentación, el grupo, que éramos un montón, lo que pensamos fue en qué nos metimos, porque ahora hay que dar respuesta a las expectativas de nuestros estudiantes, que quieren ser partícipes en transformar la escuela. Y cuestionaban los espacios, cuestionaban los lugares como más cerrados, cuestionaban los espacios de intercambio, incluso cuestionaban la gradualidad. ¿Por qué no podían aprender los de quinto con los de primero? ¿Sí? O por qué no podían tener experiencias donde los agrupamientos sean diferentes. Cuestionaban las evaluaciones, y hubo una pregunta, en un momento estábamos con una actividad muy disruptiva, para contarle un ejemplo, entonces les preguntamos cómo se imaginaban la escuela si no hubiese pruebas. Las escuelas donde tienen mejores desempeños académicos, los chicos no podían concebir una escuela donde no haya nota ni prueba, y entran en discusión con otros y les dicen cómo nos vamos a dar cuenta que aprendimos. Entonces, si no había una calificación numérica, no había forma que estos chicos habían podido tener registro de qué aprendieron y qué no. Entonces, todo esto fue cuestionando todos los elementos de la matriz, y nos hicimos preguntas que iban al foco duro para la transformación de la cultura escolar. Luego de todo este proceso de interpelación y de hacernos las preguntas que deberíamos hacer, llegamos al menos a alinear algunas metas de por dónde pasaba el cambio cultural de la escuela. Y estos son algunos puntos en los que todos encontramos convergencias, a pesar que había, por supuesto, preguntas muy divergentes y muy heterogéneas. Habían algunos puntos de convergencia acá. Queremos una escuela donde ubique al estudiante en el centro como protagonista de sus aprendizajes, que los debemos reconocer que están en una cultura digital de la cual la escuela no puede estar ajena. Queremos una transformación que impacte fuerte en las rutinas, no solamente en algunas horitas de un día a la semana. Queremos una escuela que recree sustantivamente los modos de abordar la enseñanza, que no esté tan pensada en procesos lineales. A veces los docentes estábamos convencidos, porque en algún momento construimos esa representación, de que los estudiantes aprenden porque nosotros damos clase, lo mismo que yo piense que vamos a transformar la escuela porque ustedes vinieron a esta charla. Pues no es así. Uno cuando dice esto ya lo expliqué, o esto ya lo dije, y los alumnos no lo entendieron, es porque evidentemente no aprenden solamente con una transmisión, ni con la aplicación de algunas tareas que nosotros les podemos dar, y después verificamos si ellos aprendieron o no. Esta lógica lineal de la escuela, que muchas veces enmarcó nuestra pedagogía,
pues ahora no va con los chicos que están en una cultura digital donde ellos tienen un aprendizaje muy activo solamente por participar de otros entornos. Por otro lado, queríamos una escuela que pueda problematizar los procesos de evaluación de los aprendizajes. La pandemia esto sin querer nos tiró a la pileta, porque digo, veníamos haciéndonos preguntas en torno a los procesos de evaluación, hasta que de golpe, chau régimen académico. Todos en realidad promocionaban, que no quiere decir que todos acrediten los aprendizajes, teníamos que hacer informes de devolución formativa, aprender de golpe nuevos asistentes como rúbricas, lista de cotejo, portafolio, todos los aprendizajes que hicimos el año pasado fuertemente, esto ya venía como una necesidad del sistema. Involucrar a los distintos actores en la toma de decisiones, esto es importante, los procesos que realmente perduran en el tiempo de transformación de las escuelas son los procesos que de verdad son participativos y le dan instancias de voz y reflexión a todos los actores, incluidas las familias, incluidos los estudiantes. He tenido jornadas pedagógicas que ustedes creo que tienen algunas jornadas de reflexión, o sea, en algunos lugares se llaman jornadas de mejoramiento, son estas jornadas donde la escuela suspende clases para pensarse a sí misma. Perfecto. Han habido de estas jornadas donde están los estudiantes pensando y diseñando con sus docentes en un día que estarían, entre comillas, sin clase, pero que vienen a pensar la escuela. Esos son cambios de prácticas culturales. Ahora, una vez que involucramos a nuestros estudiantes, no quiere decir que, el proceso de participación no quiere decir un asambleísmo, no quiere decir que se desdibujan los roles y quién toma las decisiones, sino que las decisiones son construidas en conversaciones necesarias y en discernimientos comunitarios. Y finalmente, consolidar una comunidad de aprendizaje profesional es lo que sostiene los procesos de innovación. Ahora somos 80, pero de las primeras 16, a lo largo de 3 años, cerca de unas 12, miren lo que les estoy diciendo, 12 de 16, estuvieron en distintos momentos casi al riesgo de decir me bajo porque el esfuerzo de querer, más la gestión, más la escuela que sigue, porque lo difícil de esto es cambiar mientras estás andando en la bicicleta. No es que podemos parar un año y decir vamos a pensar las transformaciones necesarias y después continuamos. No, esto hay que hacerlo mientras estás nadando, tenés que estar escribiendo. Entonces, eso es lo más difícil, ¿no? Ahora, cuando hay una red que sostiene y contiene, esto lo hace posible. Y la capacidad para documentar el proceso de cambio, ¿sí? De poder nosotros realmente hacer registros que luego en el análisis podamos construir conocimiento que ayude a otras escuelas. Algunas claves, se las dejo aquí para pensar. El diseño participativo, del cual ya hablamos. El liderazgo distribuido. El liderazgo distribuido es empoderar a muchos docentes y equipos impulsores, digamos, que realmente traccionan la multiplicación de la innovación y no solamente como pensamos a veces el ejercicio, ¿no?, de determinados roles. Digamos que el liderazgo viene de arriba para abajo, esto es al revés. El liderazgo va de abajo para arriba, es como cuando uno lidera y yo digo, bueno, que hablen los directivos como lo hicieron. No vamos a hablar ni los académicos, ni los consultores, ni la gente que está a cargo de gestión, pues ellos son los que han hecho posible la transformación cultural. Y esto implica también un ejercicio de los niveles de participación de la escuela, que es una transformación cultural. Y no es solamente una cuestión de jerarquía de poder, es, digamos, cuando uno abre el juego a que otros también puedan tener sus espacios de liderazgo. Una documentación dinámica donde participamos todos. Y por supuesto, la última no es inocente. Comunicación, comunicación, comunicación. Comunicar la transformación no implica mandar bien los mails a las familias y comunicarse de un modo asertivo simplemente. Comunica entender lenguajes que no es solo el de la palabra, el lenguaje de la imagen. El uso a veces del lenguaje es un problema. Cuando hablamos muy difícil, cuando hablamos muy en conceptos pedagógicos, que son claramente académicos, y la escuela no comprende de qué va la transformación, pues entonces hay un problema comunicacional, ¿sí? Entonces, esto también va con los estudiantes. Cuando uno le habla a los estudiantes, y los estudiantes quizás no comprenden por qué lo estamos transformando, los alumnos le han puesto nombre a los proyectos.
quizás los nombres que habíamos pensado nosotros, ellos no los significaban así. Entonces los significaron de otro momento, de otra forma. Entonces me parece que hay que estar como muy atenta a los lenguajes, a los modos, y una cosa es comunicarse con las familias, otra cosa es comunicarse con el sistema, otra cosa es comunicarse en espacios académicos y otra cosa es comunicarse con los estudiantes. Y acá les traigo como algunos formatos que emergen, al menos de la primera experiencia lo hemos podido como categorizar. Cada escuela hace un formato diferente, pero los hemos querido agrupar con algunos puntos en común. Un grupo de los dispositivos tiene estas características compartidas, que implica, lo llamamos aprender en contexto. ¿Qué hay en el fondo, qué hay adentro de todo ese agrupamiento de esos dispositivos? Proyectos interdisciplinarios, el abordaje de problemas reales a estudiar o el aprendizaje a partir de preguntas poderosas. Uno diría, ¿esto es trabajo por proyectos? Sí, pero no es tan fácil. Y trabajar por proyectos no es todo lo mismo. No es lo mismo trabajar por proyectos que impliquen el abordaje del aprendizaje en talleres, otro de estudios de problemas reales y otro de laboratorios de aprendizaje, como es el otro grupo. Son distintos. Y después, trabajar en proyecto implica muchas conversaciones entre docentes, muchos acuerdos no solamente acerca de los contenidos, sino de estrategias de enseñanza y justamente prácticas de evaluación. Entonces, esas transformaciones culturales llevan tiempo. Pero hay un grupo que implica el trabajo más interdisciplinario y quizás problemáticas más transversales, como pueden ser aquellas que proponen los ODS, digamos, y las problemáticas más globales, y todos sabemos de qué hablamos, estos objetivos de desarrollo sustentable, que son problemáticas que todos debiéramos poder aportar, al menos en el registro de los estudiantes, de que esos son algunas metas que tenemos en la humanidad como para poder dar respuesta, ¿sí? Otro conjunto aplicaban acá al aprender haciendo. Y acá no había, digamos, acá había lugar a todo lo que tenga que ver con las prácticas más del taller, escuelas, digamos, aulas maker, donde pongan a los chicos en situación de la acción, la metacognición, y acá aparece todo el abordaje de las habilidades STEAM, que hay algunos proyectos de la Municipalidad de Córdoba que ahora se están implementando, que aborda directamente estos contenidos, que implican estrategias de enseñanza y aprendizaje específicos. Y finalmente, elegir aprender es otro de los dispositivos donde lo que se aborda fuertemente es la autonomía y la diferenciación. ¿Qué hablamos de diferenciación? Es entender el aprendizaje desde la heterogeneidad. Es acompañar los distintos estilos cognitivos, que los alumnos puedan elegir entre distintos trayectos, entre distintos proyectos, en distintos tipos de actividades, que pueda abordar no solamente que el aula es heterogénea y que podamos dar respuestas desde las consignas y de las propuestas de enseñanza a esa heterogeneidad, sino también poder recuperar dónde está cada alumno parado en cuestiones cognitivas, dónde está desde lo emocional, dónde está desde sus problemáticas vitales, y que cada uno pueda aprender y nosotros poder dar respuestas de propuestas de enseñanza que puedan abordar esa heterogeneidad. Finalmente, después de estos dispositivos que se armaron, estos son algunos resultados que evaluó la Universidad de Buenos Aires. Dice, ¿cuáles son los sentidos de participar de un proceso de transformación? Estos son los aprendizajes. Que la escuela como institución puede cambiar, que las prácticas de enseñanza tienen que transformarse para poder dar respuesta, o sea, el corazón sigue siendo qué enseñamos y qué aprendemos en la escuela, y eso implica poder revisar nuestras prácticas, y que la razón del cambio son los estudiantes. Acá los docentes, o sea, más allá de todas las condiciones que a veces no acompañan, condiciones institucionales, condiciones sociales, condición de las políticas públicas, ¿qué era lo que motorizaba el cambio y en seguir generando conocimiento para la transformación escolar en los docentes? Era decir, la razón son nuestros estudiantes. Y cuando además le dimos protagonismo a ellos en el proceso de cambio, pues entonces la motorización, digamos, fue mucho más profunda. Algunas dimensiones, articulaciones disciplinares que traen profundidad justamente en el conocimiento, en los aprendizajes, en algunas áreas del saber,
La reorganización y el diseño de espacios, escuelas que han podido pensar, bueno, en la escuela, por ejemplo, los días viernes es un día distinto. Los estudiantes todos esperaban el viernes. ¿Por qué? Porque el viernes trabajaban por proyectos donde se rompía gradualidad y los estudiantes iban agrupados por la problemática que querían investigar. Y había un montón de proyectos. Algunos que eran de investigación para producción de conocimiento, otros que tenían que ver con producir digamos, algún producto más asociado al audiovisual, otros que podían estar más en el aprender haciendo y articular lo que es arte y tecnología. El día viernes era distinto en la escuela. Entonces los espacios y el tiempo adquiría otra dimensión. Eso lo hizo una escuela. Y podría contarles un montón de experiencias. Pero cada escuela se reinventó tocando los elementos de la matriz, aquellos que eligió y aquellos que podía, de acuerdo a las condiciones institucionales, a la población a la cual asistían, digamos, a lo que es la configuración del profesorado. Hay docentes que son más impulsores y que traccionan. Hay docentes que quizás quieren, pero no pueden, no se animan. Hay docentes que les cuesta más y quizás están más en la resistencia ante el cambio. Esto es parte, digamos, de lo esperable, pero todos estamos convocados, digamos, a participar por la escuela en estos procesos de transformación. Estos son los números, para pasar rápidamente, de los 3 primeros años, donde ahí impactamos en este conjunto de 16 escuelas sobre los cuales se construye un modelo local, y finalmente en 2020 y ahora 2021, cuando escala la red, estamos haciendo el mismo proceso, el de ideación, el de co-creación y el que emerjan procesos de transformación escolar en 80 escuelas de 15 provincias, y ahí dice 2 países porque, bueno, postularon escuelas colombianas y que sí, que no, que sí, que no, finalmente dijimos que sí, le aportan una alegría interesante a los intercambios, así que están participando escuelas colombianas. Esto es una imagen de la pandemia, inesperado. Las conversaciones necesarias de las que hablábamos se multiplicaron de un modo, de una diversidad cultural, de territorios. Quizás lo más emocionante es ver que somos muchos docentes los que creemos que la escuela puede cambiar, que nuestros estudiantes son los que le dan sentido al cambio y que entre todos podemos construir algunas referencias, validarlas, evaluar resultados y aportar, digamos, al sistema educativo algunas referencias para la implementación o flexibilización de políticas públicas que acompañen estos procesos de transformación con liderazgo de las escuelas. Estos son algunos de los aprendizajes emergentes que surgen de todas las regiones del país. La potencia que tiene una red a la hora de trabajar entre escuelas, la capacidad creativa que tienen los equipos directivos y los docentes para pensar nuevos diseños de una escuela posible, y esta transformación de las prácticas de enseñanza, que es el corazón, qué experiencia queremos que tengan los chicos de escuela, qué experiencia queremos que tengan de clase, la clase realmente cómo debiera ser, qué relatos debiera guardar, qué hace sentido que pase en la presencialidad y en la virtualidad. El otro día en un espacio de formación, de colaboratorio, discutíamos si una clase podía durar 3 meses. Yo no lo podía creer. Dije, está buenísima la discusión. ¿Una clase puede durar 3 meses como experiencia de aprendizaje? La conclusión es que la diseñaron y la clase dura 3 meses. Y a los chicos los va invitando a un recorrido didáctico de aprendizaje, con experiencias, con actividades fascinantes. Y la diseñaron 5 de escuelas distintas. Y diseñaron una experiencia en el desarrollo de capacidades de 2 áreas. Agarraron un problema y hicieron una experiencia de 3 meses. Increíble. Obviamente tienen que reorganizar sus formas de participar, cada disciplina y demás. Entonces, estos nuevos dispositivos pedagógicos apuntan al desarrollo de la creatividad y no es solamente repensar algunas discusiones, es salir del marco, digamos, de lo que uno tiene entendido como las prácticas de la clase y el horario. Y acá les dejo 8 lecciones básicas de Fulham, ¿sí? Que me parece realmente, digamos, uno de los pedagogos en este momento que lidera transformaciones que son más profundas, me parecen interesantísimas.
Miren la primera lección. Lo importante no se puede imponer por mandato. Esto para entender por qué fallaron y fallan muchas implementaciones de cosas que se bajan, de reformas curriculares, y todos tenemos experiencia de esto. Podemos hablar de la ley federal para adelante, sin ir para atrás. De la ley federal para adelante las cuestiones se implementan, pero en definitiva la escuela parece como, yo digo, a veces la escuela puede tener como un traje neopren, vieron que no pasa el agua, el frío del agua, bueno, a veces la escuela parece inmutable. Pasan las reformas, pasan las leyes, pasan los programas, y la escuela sigue permaneciendo en un modo cultural muy estable, ¿no? Entonces cuanto más complejo sea el cambio, dice Fulan, menos se puede imponer. Dice, el cambio es un viaje, con lo cual no es que va a estar todo muy armadito, por supuesto que debe haber planeamiento de etapas, pero es animarse a una experiencia de construcción colectiva, y uno no sabe directamente ya cuál va a ser el resultado. Por eso es que se tienen que ir haciendo instancias de monitoreo, de seguimiento, de evaluación reflexiva, para tratar de ir tomando decisiones que les permita justamente transitar la incertidumbre. Más en un momento donde estamos en pandemia, ¿quién sabe qué va a ser de la semana que viene? Esta es la verdad. Ahora, ante la incertidumbre, ¿qué va a decir Lila Pinto, una de nuestros especialistas? Dice, miren, con la incertidumbre se negocia, y se negocia con nuestras convicciones pedagógicas, y las convicciones pedagógicas sí las tenemos bien instaladas, acerca de qué vale la pena enseñar y cómo queremos que nuestros estudiantes transiten la experiencia escolar. Desde nuestras convicciones pedagógicas podemos diseñar experiencias escolares, de clase, que hagan sentido y le permita a los chicos construir saberes relevantes. Bueno, les dejo más, no me los quiero aburrir, ¿no? Pero en realidad, dice acá, miren a la lección 4, la visión y la planificación estratégica son posteriores. O sea, lo primero que llega es la interpelación de la cultura escolar, después viene la planificación. Primero es tener claro qué queremos de la transformación, para qué, cuál es el sentido. Y después empieza a decir, bueno, cuál es ni la centralización ni la descentralización funcionan, entonces hay que buscar estrategias que favorezcan la participación de todos los actores, etcétera, etcétera. Les dejo 8 lecciones de una red mucho más grande que la nuestra, que sin duda es internacional y que vienen liderando procesos de transformación escolar. Y finalmente, porque de verdad que no tengo reloj, Alicia y Susana les pido disculpas porque además no las visualizo, creemos fuertemente que para diseñar experiencias de transformación escolar es muy importante, y también para rediseñar las clases, las metáforas motorizan muchas representaciones que ayudan a otorgar sentidos nuevos. Ustedes fíjense que para repensar las clases en estos momentos de tantas webinars, se han usado distintas metáforas. Por ejemplo, viene Mariana Maggio y dice, bueno, para repensar la clase hay que pensarla como un ensamble. Y hace toda una conceptualización atrás de lo que hay, del ensamble. Digamos, de qué hace sentido, de que las partes para que suene, bueno, y hace todo, digamos, un relato interesantísimo en torno al ensamble. Va a venir Rebeca Anijovic y va a hablar de un montaje, como si la experiencia de clase fuera una película, donde los chicos pueden elegir parte de cómo sigue la historia. Las animo a leer ese capítulo 4 que se llama El sentido de la escuela, el último libro de Rebeca Igachi Capelletti, que habla del montaje de la clase. Impecable. Nosotros también usamos una metáfora, muchas metáforas usamos ciertamente en el proceso de construcción, que es atender a los niveles de lenguaje en la comunicación. Y una cosa que usábamos muy fuerte cuando no nos podíamos hacer preguntas poderosas, no es que no nos podíamos hacer, no nos salían. Entonces, en realidad, en un momento, les cuento así una intimidad, me encontré con un artesano que era de la Patagonia, que estaba acá vendiendo en una feria unos caleidoscopios chiquititos. Entonces, bueno, el hombre había estado en el bolsón y qué sé yo. Entonces compramos con Gachi Capelletti, compramos un montón de calidoscopios. Entonces mirábamos las formas que uno podía construir a nivel metafórico y jugamos a eso con directivos y docentes. Hasta que decíamos en un momento, las formas y los colores se pueden combinar de muchas formas.
Ahora tenemos que encontrar cuál es la imagen que queremos del cambio cultural para nuestra escuela. Y con esa metáfora todos entendimos que podíamos cambiar decisiones del currículum, de la evaluación, del espacio y del tiempo, tantas como nos animemos a construir con nuestros equipos docentes, pero que todas implicaban combinaciones de estos 6 elementos de una matriz que invita a dejar de ser una escuela en blanco y negro, una escuela monocromática, una escuela donde todos aprenden de forma homogénea, a una escuela que abre un calidoscopio estético de muchísimas formas y colores, que atiende la diversidad y que da nueva vida a la experiencia de escuela, sobre todo para nuestros estudiantes, que parte del reconocimiento de quiénes son. Los sujetos de aprendizaje de hoy, nuestros chicos, no son los de hace una década, pues si necesitamos formarlos en lo que van a necesitar en un futuro inmediato, ya, ¿sí? Con la dinámica que vienen de los cambios culturales. Entonces, por eso me voy con una imagen que tiene que ver con un calidoscopio, que cada escuela elige los colores y cómo cambia estos elementos de la gramática escolar, de la matriz, para dar vida y diseño a nuevas experiencias según la edad, desde iniciar hasta el último año de escuela secundaria. Se pueden recrear los días y las rutinas y la cultura de cada escuela, de acuerdo a lo que cada comunidad pueda construir. Y digamos, nos vamos con alguna frase que a mí me gusta mucho de una maestra nuestra, Edith Litwin, que dice: nos preguntamos respecto de las innovaciones. Miren cuando la hace Edith, digamos, al tiempo partió. Pero uno dice, nos preguntamos respecto de las innovaciones. ¿Cuánto impactan en la vida de las instituciones? En el currículum, en las relaciones interpersonales. Si son generosas con la inteligencia y con las emociones, si se asientan en teorías o en concepciones en las que se inscriben, si son erráticas o responden a un programa de trabajo, si favorecen la autonomía de los actores involucrados o por el contrario, se inscriben en procesos autoritarios o de corte aplicativos. Vayámonos con esta frase, porque realmente las innovaciones que perduran, las profundas, las que tocan la esencia de la escuela, son aquellas justamente que impactan en todos los elementos del primer párrafo de esta frase y esta reflexión que nos regala Edith hace unos años.